Las 5 menos 20 minutos seguimos en directo con otras historias y otros contenidos que nos hacen mirar, en este caso, a la línea política, a la actualidad política, al Partido Socialista. Hoy Eduardo Madina se encuentra en Pamplona y este fin de semana ha estado aquí en la capital navarra Pedro Sánchez, también candidato a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Y nos concedió, por cierto, una entrevista a Navarra Televisión que les mostramos ahora. El Partido Socialista Obrero Español lo que tiene que hacer es unirse en el cambio, debe afrontar un proceso de cambio histórico que fortalezca a la organización en sus valores, en la democracia y en la unidad, y a partir de ahí hacer frente a una derecha que está causando muchísimo dolor en España. Soy de los que cree que tenemos que articular una propuesta claramente socialista, que las recetas que necesita España para salir de la crisis actual pasan por más socialismo, y eso significa también el no a grandes coaliciones, ni en Madrid ni en Bruselas. A mí me parece que el Partido Socialista tiene que afrontar un proceso de cambio de abajo arriba, no un cambio dirigido, y eso es lo que yo vengo promoviendo desde hace ya unos cuantos meses. Son 30.000 los kilómetros que me he hecho a lo largo de los últimos meses para estar con el corazón de la organización, que son sus militantes, y a partir de ahí afrontar un proceso de renovación en el proyecto que sea claramente socialista. Creo que debemos de afrontar ese proceso de unidad y de cambio que tanto necesita el socialismo en España, ¿no? A partir de ahí, lo que sí que les digo es, uno, que habrá un proceso de primarias abiertas en el Partido Socialista, y dos, que la nueva dirección del Partido Socialista, en caso de yo ser elegido secretario general, se volcará sobre todo en ganar las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Yo desde hace 8 meses vengo trabajando por ser el candidato a la presidencia del Gobierno de España en el proceso de primarias abiertas. Soy un militante de base más, soy diputado. El secretario general del Partido Socialista decidió alterar ese calendario y que hiciésemos primero el Congreso Extraordinario. Los socialistas compartimos las mismas necesidades, los mismos retos, los mismos desafíos, y eso pasa por siempre estar con aquellos que sufren y no con aquellos que provocan el sufrimiento. El tener una apuesta clara y nítida por un socialismo que apueste por la igualdad, que apueste por la democracia y que apueste también por las libertades. Y esos tres ejes, esos tres pilares serán los pilares sobre los que yo edificaré el nuevo proyecto socialista en caso de ser elegido secretario general. Lo que ocurre es que en el Parlamento Europeo, las elecciones del 25 de mayo, lo que hay es una circunscripción única. Nos presentamos todos los socialistas, no se presentan los socialistas navarros por un lado, o los socialistas extremeños o los socialistas vascos por otro. Todos nos presentamos bajo la misma candidatura y en ese sentido todos somos responsables del mal resultado que obtuvimos el 25 de mayo. Yo apuesto por un Partido Socialista Navarro fuerte, con un proyecto autónomo, con un proyecto de liderazgo que suponga el cambio de verdad en Navarra a 25 años de gobierno de UPN. Creo que Barcina lo que debe hacer es marcharse, creo que hoy es un factor de inestabilidad política para el gobierno navarro, y lo que tengo también muy claro es que el ser socialista es sobre todo apostar por la igualdad, por la democracia y por la libertad, y no es ser socialista ser nacionalista, con lo cual esos son los dos criterios que tengo marcados. Y en todo caso, lo que sí que le puedo decir es que en el nuevo tiempo que queremos abrir en el socialismo español, el socialismo navarro tendrá peso específico, tendrá una voz clara en el socialismo español, y que todas las decisiones que debamos tomar en Madrid contarán y serán compartidas con los socialistas navarros. Deberán de ser los militantes, los compañeros y compañeras, quienes decidan el nuevo liderazgo. Sí que quisiera reconocer el papel que ha jugado en muchos momentos y momentos muy difíciles el actual secretario general, Roberto Jiménez. La señora Barcina lo que debería haber hecho es adelantar las elecciones y no aferrarse al poder como se está aferrando. Ha sido una persona, a mi juicio, dañina para la estabilidad de la política en Navarra, y desde luego creo y respaldo a los socialistas navarros cuando han decidido que no debía de ser ella la que fuese la presidenta del gobierno navarro. Yo haré lo que los socialistas navarros decidan. Respeto la autonomía del Partido de los Socialistas Navarros, creo que tiene que ser una organización fuerte, e insisto en que debemos de aprender también de los errores pasados, y en ese sentido el nuevo tiempo que yo quiero abrir es de compartir las decisiones con el conjunto de la organización en Navarra. Nosotros nos presentamos a las elecciones con la ambición de ganar. Somos un partido de gobierno. La izquierda que representamos es la izquierda de gobierno, no la izquierda que protesta. Y en ese sentido habrá que luego considerar los pactos, pero nosotros lo que queremos es, sobre todo, garantizar
un proyecto autónomo de liderazgo y de cambio que necesita esta tierra y que creo que el único que puede liderarlo es el Partido Socialista Navarro. Candidato a la Secretaría General del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Hemos escuchado la opinión que tiene acerca de cómo se debe dirigir el partido y también las ideas que tiene sobre la actualidad política en nuestra comunidad foral. Vamos a analizar esta entrevista y, por supuesto, también otros temas de la actualidad con Javier Armentia. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Encantado. José Luis Mendoza, ¿qué tal? Hola, Bienvenido. buenas Muy buenas Gracias. tardes. Guillermo Lorea, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes a Juan todos. Yeregui, buenas tardes. Bueno, todo hoy tenemos una tertulia de chicos, de hombres, que imponéis un poco, la verdad. Pero no bueno, vamos a hablar de fútbol. eso es, de fútbol no vamos a hablar, pero sí de política. Vamos a valorar de alguna manera las palabras del candidato socialista, de Pedro Sánchez, candidato a la Secretaría General del PSOE. Hemos fijado muy especialmente, Juan, la atención en las palabras que pronunciaba en relación con Navarra. Ha dicho que ser socialista no es ser nacionalista. Algo se puede entrever respecto a posibles futuros pactos entre el Partido Socialista, por ejemplo, y otras fuerzas de la oposición en el Parlamento. Te decía, Amaya, lo de que no íbamos a hablar de fútbol en broma, porque al hilo de las declaraciones de Pedro Sánchez creo que son muy ortodoxas, muy lógicas en el día en el que está. Viene ayer a Navarra y es el mensaje que lógicamente un socialista tiene que dar. Si obviamente da el mismo mensaje que Rubalcaba hace 3 meses, pues en fin, ¿no? Y yo creo que el Partido Socialista ahora mismo está en la misma situación que la selección española de fútbol, ¿no? Está fuera del Mundial. Está que no sabe si el estilo le sirve, si los jugadores son útiles, si hay que repensar y mover todo, si el entrenador nos vale. Yo creo que ahora mismo están en una fase de, antes de elegir a quién va a pilotar el proyecto, saber si las ideas que quieren las comparten todos y se nutren lo suficiente como para presentar una alternativa, porque ahora mismo el PSOE tiene enfrente al Partido Popular, pero tiene detrás a Izquierda Unida, a Podemos y a otros grupos que están ahí, que le están apretando mucho, y yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer primero el Partido Socialista es encontrarse a sí mismo. El debate en cuanto a candidatos me parece que ahora mismo es una cuestión secundaria, aunque Eduardo ellos lo hayan... Madina, por cierto, ha estado hoy Eso también en Pamplona, ¿verdad? Aunque ahora nos centremos en eso, a mí me da la impresión de que si primero no se fija bien la regla de juego del partido, a dónde quiere ir, lo van a tener complicado. Guillermo Lorea, ¿cómo podemos analizar algunos de los mensajes que nos ha dado, muy generales algunos, más particulares sobre Navarra, el candidato del Partido Socialista? No, yo hay alguno que creo que podría ser contradictorio o podría llegar a una contradicción, porque él, por un lado, deja claro que el Partido Socialista no es un partido nacionalista, lo cual pues yo creo que a muchos puede tranquilizar, porque no siempre han estado tranquilos con los comportamientos que ha tenido en Navarra el Partido Socialista. Pero por otro lado dice que el Partido Socialista es una organización que tiene que ser independiente y que va a respetar lo que digan. Si nos atenemos al histórico del PSN, vemos que en algunos momentos sus posiciones se han acercado o ha coqueteado con, si se me permite la expresión, con ese nacionalismo. Con lo cual, pues al final, uno, después de oír este discurso, pues no sabe con qué quedarse, ¿no? Es decir, por un lado, no somos nacionalistas, ya sabemos que el Partido Socialista Obrero Español no lo es, pero por otro lado el PSN, pues a veces sus posiciones pues han sido ambiguas en este sentido. Yo creo que el Partido Socialista tiene un problema, aparte de la falta de liderazgo. Desde luego el líder saliente, pues al final es un líder que ya era ministro con tiempos de Felipe González, ¿no? En aquellos consejos de ministros, algunos de los cuales, bueno, pues dieron lo que dieron, ¿no? Como los escándalos del GAL. Y ahora mismo, pues efectivamente no es un líder que quizás se espere, pero por otro lado tampoco se vislumbra un liderazgo claro. Al final, el mensaje podría ser vino nuevo en odres viejas. El Partido Socialista sigue teniendo un problema, que tiene un discurso en cada región, que a veces se presenta como un partido nacional, pero luego se presenta como multitud de partidos regionales, y yo creo que hasta que no se aclare dentro y haya realmente una revisión interna, pues no va a haber realmente grandes cambios. Tenemos varios nombres dentro de esas candidaturas, ¿no?, a la Secretaría General del Partido Socialista. ¿Con quién tiene más opciones? Hay algunas encuestas que hablan quizá de Eduardo Madina como uno de los preferidos. Veremos a ver, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en el análisis que hace me sorprende, porque un análisis quizás más ajustado a lo que ha pasado es que en el caso del Partido Socialista lo que ha hecho es una política de derechas gobernando con la derecha, nacionalista española o regionalista navarra. Realmente no tiene esa trayectoria de poder haber tenido coqueteos, pero siempre en el momento de las decisiones ha juntado sus votos frente a
una posible mayoría de izquierdas o de izquierdas con los nacionalistas en el caso de Navarro, con lo cual la trayectoria que tiene el rédito político de los últimos años especialmente ha sido de colaboración necesaria para un gobierno que nos ha llevado a la crisis en todas las escalas y para el mantenimiento. Zapatero, sí, o sea, es decir, en la escala local y en la escala nacional, podríamos decir. Es decir, yo el gran problema que veo, posiblemente, y lo ha planteado Juan, hace un año realmente estableció el Partido Socialista, digamos, unas líneas programáticas que tampoco se han interesado demasiado, han llevado a un descalabro electoral importante. En el caso más cercano tenemos bueno, esa indecisión, un día pienso esto, mañana me llama por teléfono, opino lo contrario. Esas son posiblemente las cuestiones, no sé, los afiliados al Partido Socialista tendrán que decidir o así, pero no es sencillamente una cuestión posiblemente de una cara u otra o qué sensibilidad o si este chico queda más con pinta renovador o no. Realmente, ¿qué nos van a vender? ¿Qué proyecto van a vender o van a pretender que compremos, ¿no? ¿Qué regeneración, no? Realmente es Ahí la palabra estamos. que están empleando la mayoría de las fuerzas políticas. ¿Qué regeneración se espera de uno, otro u otro candidato, ¿no? Y en este caso hoy nos hemos fijado especialmente en Pedro Sánchez y en Madina, también en Eduardo Madina. ¿Qué se espera, no? Y de las palabras de Pedro Sánchez, ¿con qué te quedas? Nos hemos fijado muy especialmente en el tema del nacionalismo, pero todos sabemos que si se cumplen, por ejemplo, los mismos votos o si se repiten los votos que existen actualmente en el Parlamento de Navarra, sin la unión, por ejemplo, del Partido Socialista con fuerzas nacionalistas, no habría mayorías en el caso de que los votos para Unión del Pueblo Navarro, por ejemplo, se mantuvieran, ¿no? Hombre, quizá ese planteamiento sea lo más novedoso respecto a las próximas elecciones forales y municipales, porque precisamente de alguna manera hasta ahora el PSOE era, por así decirlo, quien podía liderar, por ser el segundo partido de Navarra, la oposición al gobierno de UPN o UPN-PP, y ahora cabe la duda de que el PSOE, el PSN en concreto, no vaya a dejar de ser la segunda fuerza y vaya a ser la tercera o la cuarta. Eso ya las elecciones. Pero vamos, yo del discurso de este señor, al que no tenía gusto de conocer, que me parece un señor templado, es decir, que es agradable y tal y que cual, pero lo único que veo es continuismo. Es decir, lo que ha dicho este señor lo dijo Zapatero también aquí en 2007, cuando aquel posible pacto entre el PSN y Navai, que toda la ejecutiva, todo el Consejo de Navarra estaba a favor, y al final en Ferraz donde se fue, donde se dirigió, donde se decidió. Y lo que parece es que llevan el mismo proceso, porque en el proceso no ha habido ahora un debate interno sobre cómo regenerarnos y luego buscamos al equipo que sea más capaz o mejor para decir esto. No, esto simplemente sigue siendo una revuelta en el mandarinato, a ver quién va a ocupar la sucesión del antiguo mandarín para luego seguir impartiendo lo que hay que impartir. Y sobre todo ya luego sobre el discurso de Navarra, pues está claro porque el PSOE la última oportunidad la perdió hace 4 meses de haber dado este cambio. Y hasta donde llegó en un momento fue simplemente al cambio de presidenta, es decir, como si Yolanda Barcina fuese un ente autónomo y la causante de todos los males posibles que hubiese en Navarra. No. Yolanda Barcina es la candidata democráticamente elegida de un partido que lleva adelante un proyecto. Entonces, intentar jugar a que cambiando la cabeza cambiamos el estilo y cambiamos los contenidos es un autoengaño. Y yo mucho me temo de que el PSOE, el PSN Navarra se va a llevar un severo tortazo porque no encuentra la vía de la regeneración. Es que al hilo de lo que comentas y de lo que hablabais un poco todos, y mirando al pasado, que siempre nos gusta para criticar o para loar determinadas cosas, si nos fijamos en los últimos años, ha habido en España pactos de todo tipo. O sea, recordamos pactos en el País Vasco para gobernar Patxi López con un apoyo, digamos, del Partido Popular, recordamos los gobiernos de Galicia, los de Cataluña, recordamos a José María Aznar hablando de que él charlaba catalán en la intimidad. Entonces, se han producido acontecimientos que son pasado. Y yo creo que el problema es que ahora los partidos no dan respuestas presentes a los problemas presentes, sino que seguimos con las viejas recetas, con los viejos diagnósticos, casi todas las formaciones políticas, me parece. Y yo creo que ese es un poco, en un partido tan grande como el Partido Socialista, con tanta influencia como tiene, con tanta repercusión, con la importancia que ha tenido, yo creo que ese es el verdadero debate que debe realizar el partido, que no sé si lo está haciendo. Lo que transmite, yo creo, al exterior es que no, que están en otra cosa, que están ahora en buscar un líder, y a mí me da la impresión de que es más importante la idea
que quien luego la protagonice, sabiendo que también eso es importante, ¿no? Guillermo. Con respecto a lo anterior, quería decir que yo cuando decía que el PSN ha coqueteado con el nacionalismo, no quiero decir que solo y es única y exclusivamente haya coqueteado con el nacionalismo. Lo que quiero decir es que ha ido cambiando de posición y en definitiva lo que produce es una incertidumbre al votante y en general a todos los navarros, porque no saben a qué atenerse, los que votan y los que no los votan, que están esperando a ver qué ocurre después del resultado electoral. Yo el cambio de estilos personal efectivamente no necesariamente tiene que conllevar nada. Ahora, puede ser un comienzo. Aquí cuando ha habido cambios muchas veces hay detrás de un líder. Yo no da la sensación de que... Sí, lo hemos visto con Zapatero, que detrás del estilo no había nada. No, ahí completamente de acuerdo, efectivamente. Pero hubo quien lo creyó. Bueno, tuvo varias etapas. También al principio era Bambi, y luego era un renovador, y luego era algo hueco, ¿no? Entonces, en definitiva, yo sí que es verdad que se puede llegar a entendimientos y, de hecho, el Partido Popular, con algunos partidos nacionalistas de centro-derecha, que están en los partidos, han coincidido en partidos internacionales o europeos en los mismos grupos, Democracia Cristiana, por ejemplo, pues que puedan llegar a acuerdos en políticas económicas porque pueden coincidir. Eso no me parece un pacto contra natura. Lo que nunca ha hecho el Partido Popular es gobernar con los nacionalistas ni propiciar un gobierno nacionalista. Lo que hizo en el País Vasco es, sin ganar nada y con la abstención, es que hubiera una alternancia al nacionalismo, con bastante generosidad. Pero quería puntualizarlo. Que sí, pero que está puntualizado. Lo que yo me refiero es que ha habido circunstancias donde no es necesario un pacto, y yo creo que gobernar, si tantas veces se nos dice que gobernar es como manejar tu familia, como comportarte en como los ciudadanos nos desenvolvemos habitualmente en nuestra vida, pues efectivamente a mí es que todas esas cosas que se dicen de antinatura, no sé qué, no sé cuántos, yo creo que la antinaturaleza es otra cosa, no que dos personas se sienten y en un momento lleguen a un acuerdo y al día siguiente estén en desacuerdo. O sea, yo creo que falseamos un poco el discurso, ¿no? Y yo la sensación que tengo ahora mismo es que prácticamente todos los partidos que vemos en el arco parlamentario, incluso Podemos, tienen un discurso en determinadas cosas que no está en sintonía con los problemas de los ciudadanos, que no nos resuelven nuestras preocupaciones y que se aplican viejas recetas a nuevos problemas. Y es verdad que para problemas concretos, puede haber pactos concretos de partidos que aparentemente pueden tener poco que ver, que pueden llegar a acuerdos para solucionar problemas concretos. Pero en Navarra es fundamental saber los partidos de corte nacional, de ámbito nacional, como los grandes partidos, como el Partido Socialista en este caso, qué piensan hacer con la cuestión nacionalista. Porque aquí en Navarra hay una reivindicación soberanista de la comunidad vecina, la comunidad autónoma vasca, como todos sabemos, sobre Navarra. Entonces, a muchos, que no son, y no solamente a los votantes, sino yo creo que a la mayor parte de los navarros, les interesa saber qué van a hacer los grandes partidos, los que tienen opción de con sus votos o abstenciones formar gobiernos a este respecto, porque no es una cuestión baladí, es una cuestión fundamental. Si vamos a tener trabajo, sanidad, que yo lo he leído en los libros de historia, pero a mí me tengo que remontar muy atrás a la hemeroteca para saber que un partido nacionalista, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, haya reivindicado Navarra como parte de su territorio, ese tipo de historias. Eso es un fantasma que conviene agitar. Lo dice la previsión, la transitoria cuarta, de la incorporación de la comunidad foral de Navarra a lo que entonces era el Consejo General Vasco, que luego fue la comunidad autónoma. Pero eso a mí tendría que remontarme al siglo pasado para ver que un partido nacionalista de la comunidad autónoma vasca o nacionalista vasco en Navarra eche mano de esa historia, cuando en estos momentos el debate, por lo menos ideológico, no está en eso, está en algo tan sencillo como el preguntaremos, sin duda, ¿no?, los diferentes candidatos acerca de esta cuestión que puede interesar a unos navarros y de otras que también puede interesar a otros ciudadanos de nuestra comunidad foral. Nos interesa también a nosotros fijarnos en algunas de las imágenes que nos ha dejado este fin de semana, y hablamos de los nuevos reyes de España y ese primer encuentro oficial que han mantenido con las víctimas del terrorismo. Vamos a ver esas imágenes y sobre ellas me gustaría que viéramos de alguna manera el hecho de que el rey Felipe VI tuviera claro, como así parece ser, hace tiempo, que su primer encuentro oficial iba a ser con las víctimas de la banda terrorista ETA, ¿no? Les emocionó, así lo han comentado muchas víctimas, las palabras de los reyes. Javier, fijémonos en este acto, ¿no? ¿Qué opinas de esa decisión adoptada por el rey, de ese primer encuentro con las personas que han sufrido la violencia de ETA? Yo creo que no está mal, es decir, ese tipo de política de gestos que se van a ir viendo. Vamos a ir viviendo unos meses en los que van a ser la primera vez que este nuevo... esto va a marcar nuevas tendencias, no sé, yo creo que de hacerlo va a ser tan lentísimo
como pasa con el nuevo Papa, no sé, siempre dicen, no, es que marca otro tipo de novedad y luego se van viendo o se van viendo menos, ¿no? Estas cosas así. A mí me parece interesante, por ejemplo, que en esa recepción estuvieran también asociaciones como la de víctimas del 11M, es decir, no fuera esa visión parcialista y partidista de las víctimas del terrorismo a la que ha jugado mucho el gobierno, sobre todo el Partido Popular, ¿no? Que hubiera también una mínima alusión a la represión franquista y así, pero que podría sustanciarse. Tú imagínate que en esto además hay un apoyo decidido a todo ese trabajo de la memoria histórica tan necesario en este país, ¿no? Sería buenísimo, pero tampoco le podemos pedir demasiado al nuevo monarca, ¿no? Bueno, primeras imágenes de los primeros movimientos, ¿no?, que está dando el nuevo rey. Por cierto, hablábamos del Partido Socialista, de la Casa Real, y el PSOE parece ser que se abstendrá en esa votación del aforamiento de don Juan Carlos, ¿no? Sí, eso es lo que han comentado de don Juan Carlos, de la reina, doña Sofía, sí, de la doña Leticia exreina, y, ¿no?, y de la princesa Leonor. Efectivamente, creo que la ley se va a aprobar rápidamente y algunos partidos están en contra en el fondo y otros en la forma porque consideran que se ha tramitado con excesiva velocidad. Creo que ese es el caso del Partido Socialista, ¿no?, porque se va a abstener. Y en cuanto a lo que comentaba Javier Armentia, a mí me gustaría destacar una frase que dijo el rey, y es que destacó la falta de revanchismo y de odio que ha habido por parte de muchas víctimas. Yo creo que es una cosa a destacar, como en el día del discurso de su coronación habló de las personas que están en peor situación del paro, que incluso habían perdido su dignidad personal, ¿no? Yo creo que fue un aldabonazo a los 350 diputados, más los senadores que estaban allí. Hay muchas personas que están sufriendo, por supuesto las víctimas del terrorismo lo han hecho muchísimo, pero yo creo que él nos ha situado bien ante las personas, los colectivos que ahora mismo peor están pasándolo en esta sociedad, ¿no? ¿Qué lectura haces de esos primeros pasos, Guillermo? Bueno, yo, esto ha sido materializar uno de los pilares, uno de los, digamos, cosas destacables de su discurso, que es el apoyo a las víctimas, mantener siempre la dignidad de las mismas y no olvidarlas nunca, que es lo fundamental, por esa lacra que supone el terrorismo. No, Javier, tengo que discrepar contigo porque lo partidista sería si solo alguien recogiera a una parte minoritaria de las víctimas. La mayor parte de las víctimas no son la asociación del 11M, de hecho es minoritario y nunca se han cerrado las puertas. Normalmente ha sido una cuestión que se organizan las víctimas en sus actos, a veces van juntos, a veces no. No ha habido podrían haber discriminaciones. seguido, pues como ha pasado con el Gobierno de Madrid y el Gobierno de la Nación, no acudiendo a los actos del 11M la última vez. Han acudido, pero bueno, se han hecho paralelamente de otras asociaciones y no se puede ir a todo. Bueno, pero en definitiva, yo creo soy moderadamente optimista, yo creo que está dando unos pasos y unos gestos interesantes. Él dijo que era consciente entrever que era consciente de que se tiene que ganar el respeto a los españoles, que él somos una gran nación, un gran país, que él confía en los españoles y que para él sería un honor ser también respetado por todos los españoles, y yo creo que ha iniciado una vía que esperemos que vaya por buen camino y que sobre todo la monarquía sirva, entre otras cosas, para algo que necesitamos fundamentalmente ahora, que es como símbolo de la unidad de España en estos tiempos precisamente donde se está cuestionando por parte de algunos muy minoritarios, pero que hacen mucho ruido. Bueno, tiempo de incertidumbre, ¿no?, de mirar, José Luis, a sabiendas de que la última intervención. No gobierna. No, en el sentido de decir, bueno, vale, pues para ser minoritario efectivamente mucho ruido, pero bueno, vamos a dejarlo de momento ahí, en el sentido de decir, bueno, a mí, es decir, si aceptas las premisas de partida, pues me parece muy bien esto. Otra cosa es que alguna vez se pueda discutir en este país el punto de partida, es decir, el sentido de una monarquía parlamentaria, que yo no pongo monarquía a la democracia, monarquía se opone a una forma de república y puede, pero bueno, quiero decir, de alguna manera parlamentaria y constitucional. Y constitucional, por supuesto. Es que, bueno, sí, hay parlamentos inconstitucionales, igual que monarquías inconstitucionales. No, pero es decir, a mí lo que se hurta, y parece ser que mucho tiempo, es decir, la decisión fundamental de que todo esto está asentado en una constitución legítima y legal porque se fue votada, pero que tiene unas circunstancias en las que se aprobó de escaso o de un gran déficit democrático, y sobre todo pues porque tanto la monarquía como institución, como los dos partidos que nos quedan de la transición, que son lo que representa el BP y lo que representa el PSN, pues han dejado lógicamente
de las muchas maneras que podía salir la transición, pues ha salido bastante bien, pero vamos, manifiestamente mejorable. Pero convendrás conmigo que si cambiamos las reglas de juego será mediante las propias reglas de juego. Por supuesto que Entonces, sí. que el debate no se hurtó a nadie, el debate está en algunos medios de comunicación y en la calle, aunque de manera minoritaria, está ahí. No, Y no, cualquier yo no me pregunto dónde cualquier está. partido que quiera cambiar la forma de jefatura de Estado lo puede poner en su No. programa electoral, conseguir las mayorías suficientes, tramitarlo a las Cortes, Tú eres un disolverlas. revolucionario, Gabriel. Yo solamente constituir. pretendo una consulta, que no sea ni vinculante, simplemente que nos pregunten a la ciudadanía qué forma quiere. Bueno, a mí no me han preguntado si acepto el Código Civil, lo dije aquí el otro día, Sí. y sin embargo nadie nos cuestionamos si tiene que aplicarse la herencia o la compraventa o la permuta como marca el Código Civil. Pues señal Es de del que es algo que 19. nos Te aseguro preocupa. que yo no lo voté tampoco en el Yo 19. creo que sí podemos convenir casi todos en que hay debates que se pueden abrir y que los ciudadanos, yo creo, de este país tenemos la madurez suficiente como para tratarlos sin que pase nada. Claro. Y yo creo que hay algunos debates que nos da miedo Pero abrir no, el el melón. debate se puede hacer, pero un referéndum de materia constitucional, Por y ya supuesto. sabrás A ver, que está vetado. yo estoy Sí, hablando vedado. de una Hay que hacer si consulta, se- una si consulta, se- sin pero, más. pero una consulta que no sea referéndum. ¿Eh? Una consulta que no sea referéndum. No, pero yo lo que creo es que Sí. hay En que materia hablar... constitucional está vedado. Que alguien plantee una reforma constitucional y se haga un proceso constituyente, se disuelvan Y las Cortes, se modificar elijan la nuevas, Constitución en lo- 2 lo- días. Lo ratifiquen y eso luego está- se eso estaba Bueno, presente seguiremos popularmente. Ya con está. el debate, la reforma constitucional o no, esa consulta vinculante o no. Veremos a ver también el grado de aforamiento finalmente del rey don Juan Carlos, además de otros miembros de la Casa Real. Son temas de la actualidad, seguimos hablando de ello y seguiremos, por supuesto, fijándonos en todos los pasos que dé el nuevo monarca. Javier Armentia, José Luis Mendoza, Guillermo Loré, Juan Yeregui, muchísimas gracias. Gracias a Es ti. un A ti. placer compartir esta tertulia con vosotros, con ideas tan variadas, ¿no? y tan distintas también. Gracias, hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos adelante después de una breve pausa con otras historias y otros contenidos. Hablaremos de consumidores que bueno, pues resuelven sus problemas, entre otros con la Asociación Navarra de Consumidores Irache, y también hablaremos de ciencia.